Muy bien, buenos días o buenas tardes. Una vez más nos encontramos con la Biblia. ¿Cómo se llama la Biblia? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Cómo se llama este programa? La Biblia en corto. Se me está olvidando a mí. La Biblia en corto. Y si es en corto, nada más que algunos temas tienen que ser más extensos o más desarrollados porque son muy importantes. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de la inspiración de la Sagrada Escritura. Así que metemos un poco más en la teología de la inspiración. Un hecho misterioso, pero real. Real porque lo hemos vivido durante siglos. Los judíos ya consideraban también inspirados sus textos. Y los primeros cristianos, en los inicios de la iglesia, consideraron inspirados ya los libros de los judíos, aunque no todos, y no usaban el término de inspirados, pero sí reconocían que Dios les hablaba a través de ellos. Luego relataron también los cristianos, relataron los nuestros, relataron los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, Hechos y demás. Entonces, ¿de dónde viene el término inspirado? Viene de la segunda carta de Pedro. En 1:21 dice: hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Movidos por el Espíritu Santo. Esa es la inspiración. Una emoción interna, misteriosa de Dios en los autores sagrados. A partir de los padres de la iglesia, es decir, los primeros hombres cristianos que reflexionaron y escribieron sobre el hecho de la revelación, a partir del conocimiento de Cristo, hablaron espontáneamente de la Escritura como dictada, o que fue dictada o escrita por el Espíritu Santo. ¿Ven? Sin embargo, poco a poco se va distinguiendo que el escritor sagrado es un instrumento al servicio de Dios y también nuestro. Decir a Dios, transmitiendo su mensaje, y a nosotros nos los transmite con su escrito. Muy bien. El primer documento que declara que los libros las escrituras son inspirados está en Vaticano I y Vaticano II. Como ven, es muy reciente el dogma de la inspiración. Es un dogma. Quien no cree que la escritura está inspirada, pues no está profesando la misma fe que los que creemos que Dios nos habla a través de la Biblia. Porque si no está inspirada, no tiene ningún sentido para nosotros. A ver, vamos a ver en qué consiste la inspiración. ¿En qué consiste? Por lo pronto hay que decir negativamente que no se trata de una aprobación posterior. Es decir, Dios no aprueba lo que ya los dioses escribieron por su cuenta, no. Tampoco es una calificación de parte de la iglesia. No es calificación, es un reconocimiento. Es un ver que así es. No se trata tampoco de una asistencia sobre el autor para que no escriba errores. Claro que no escribe errores también. Otro tema que se deriva de este. Es un tema que se deriva de este tema de la inspiración. El que la Biblia no tiene errores. ¿Por qué? Porque Dios no puede hablar con errores. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza, decíamos, de eso? ¿Cómo se da? La inspiración la podemos ver o experimentar en un hombre que crea una obra de arte. Cualquier obra de arte.
se inspira. Por ejemplo, una poesía se inspira en una mujer, en un paisaje, en un hecho que llama la atención. Una canción inspirada, una obra de arte elaborada así de entrada, de primera, no copia, sino algo que hace un escultor, por ejemplo. Un escultor, una obra de teatro está inspirada también. Entonces, ¿qué es eso de la inspiración? Pues es una emoción interior que el hombre tiene para crear, para innovar a veces, para inventar algo que le late, que le llama la atención y lo quiere expresar poéticamente o con música o plásticamente en una obra de arte, en una escultura o en un monumento o en una obra de arquitectónica también, claro que sí. Bueno, pues comparando eso, lo que el autor escribe es causado por Dios, una moción del Espíritu Santo para que se ponga a escribir lo que Dios quiere comunicarnos. De tal manera que decimos nosotros que en esta inspiración hay dos autores, Dios y el ser humano. Totalmente Dios, totalmente el ser humano. La obra es totalmente humana y también totalmente divina. Totalmente humana porque la literatura es muy humana. Está expresada en un lenguaje, en un idioma, en unas formas de expresión propias de la época, que requieren, cuando se lee, cuando se estudia, tiene que interpretarse. Es el problema de la hermenéutica, que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se hace la hermenéutica? ¿En qué consiste? Interpretar el texto es todo un arte. Y requiere que seamos sinceros con el texto y sinceros con la persona a quien le estamos transmitiendo el texto traducido. Bien. Entonces decimos que podemos hablar que de una analogía. Analógicamente son autores, tanto Dios como el autor humano. Analógicamente, ¿qué significa analogía? Que es igual pero diferente. Somos iguales, están inspirados los dos, Dios y el hombre, el escritor, el agiógrafo, se dice, el agiógrafo, el escritor está inspirado porque recibe la inspiración, la emoción de Dios, pero él mismo también está inspirado poéticamente, humanamente hablando, sabe hablar, sabe escribir, no va a inspirar Dios, y no es así, en la realidad, no va a inspirar Dios a un analfabeta, claro que no, escoge a gente preparada, culta, gente que puede hacer llegar al pueblo su mensaje de una manera digna, hermosa. ¿Ven? No es... Toda la Biblia es poesía, es creación humana y creación divina. No se puede atribuir una parte del libro a Dios y otra a geógrafo, sino que toda la obra es totalmente divina y totalmente humana. Yo diría que es la primera encarnación de la palabra. Podríamos decir que el verbo se hizo libro. ¿Cómo ven? A mí me gusta, esta ocurrencia me gusta. El verbo de Dios, la palabra de Dios, el pensamiento, se hizo un libro. Luego se hace hombre y habitó entre nosotros, pero por lo pronto lo tuvimos como libro. Por eso el libro es muy importante respetar el texto
sobre todo meternos en él. Repito, la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene, es un signo. También vamos a ver eso más adelante, el aspecto sacramental de la Escritura. Es como un sacramento. Por eso digo que no se identifica el sacramento con la realidad, digo, la cosa material con la realidad misma, no. El signo representa otra cosa, algo más importante, más trascendental que un libro. Bien. Entonces, por eso decimos que es humano y divina, como Jesús es humano y divino. Es Dios y hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Muy bien. Vamos a ver qué dice uno de los padres de la Iglesia. Dice, supongamos que recibimos y leemos una carta de un personaje importante y le preguntamos qué pluma la ha escrito. Sería ridículo que, conociendo el autor y el sentido de la carta, nos pudiéramos a investigar con qué pluma han sido escritas las palabras. Si pues conocemos el asunto y queremos que su autor es el Espíritu Santo, cuando preguntamos por el escritor, lo que hacemos es leer una carta y preguntar por la pluma. Es importante porque el instrumento es importante, es fundamental. Dios no puede hablar al hombre directamente, no habla, no quiere. Bueno, a lo mejor sí puede, pero no quiere. Toda la fe cristiana y judeocristiana en general, podemos decir que es a base de mediaciones. Dios escoge a un hombre para que le haga a su pueblo descubrir su vocación. Moisés está inspirado y se convierte en guía, en jefe del pueblo. Siempre busca a alguien, un intermediario. El mismo pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, es intermediario entre Dios y la humanidad. Bien. Cristo mismo es intermediario, es el único mediador, el perfecto mediador entre Dios y los hombres y Dios. Es ese hombre para que los hombres podamos llegar a ser como Dios. Bien, pero tenemos que entender a Cristo, el mediador por excelencia. Bueno, ya tenemos una iluminación de San Gregorio Magno. Podemos ver también aquí unas palabras de San Agustín, tomando la imagen de la relación de los miembros del cuerpo con la cabeza. Dice, Cristo, por su humanidad, es cabeza de los apóstoles, miembros de su cuerpo. Por tanto, cuando ellos escribieron, no se puede decir que él no haya escrito, ya que los miembros realizaban lo que conocían por el dictado de la cabeza. ¿Quién escribe, mi cabeza o mi mano? Las dos. Pero es más importante mi cabeza. Puedo escribir con los pies, puedo escribir a mano o puedo escribir en máquina, en la computadora. Muy bien. Así que no podemos perder de vista que el agiógrafo es un medio, porque Dios se comunica en la escritura, pero un medio libre, inteligente y creativo. Como ven, libre, inteligente y creativo. No es un juguete en las manos de Dios, no es un instrumento inerme, inánime, no. Es un ser libre, inteligente y creativo. O sea que los salmos, por ejemplo, son obra de hombres, sí, claro, de muchos. Son muchos los autores, no es nada más David, como se piensa ordinariamente. No, la mayoría no son de David. Pero escribieron unos hombres
inspirados por Dios, dirigiéndose a Él a partir de sus realidades personales, sus situaciones económicas, sociales, religiosas. Y en esos salmos nos acompañan. Podemos recitar los salmos sabiendo que Dios pone en nuestra boca la oración que quiere Él mismo oír. ¿Sí? Dios es un instrumento en las manos, digamos, manos entre comillas, del Espíritu Santo, con la circunstancia de ser vivos y dotados de razón. Es un instrumento vivo y dotado de razón, porque es libre, inteligente y creativo, es autónomo. Cuando el escritor está siendo inspirado, no dice, ay, ahorita me voy a poner a escribir porque estoy inspirado. No, simplemente se pone a escribir lo que se le ocurre, digamos, aparentemente lo que se le ocurre. Luego ya se da cuenta que Dios es el autor de eso. Dios le inspiró que escribiera tal o cual libro, cualquier cosa. Esta asistencia del Espíritu Santo sobre el escritor es un carisma. Eso significa que está en función de la comunidad creyente y no del que recibe ese don. Recuerden, los carismas no son para la persona que los tiene, sino en función de la comunidad, al servicio de toda la comunidad. Dios lo concede para comunicarse y revelarse al hombre, el carisma de la inspiración. Por eso la Escritura es sagrada y por lo tanto es norma de fe, es decir, es canónica, es ley, es norma. La Escritura es norma de vida para los creyentes. ¿Dónde actúa el Espíritu Santo? Actúa en su entendimiento, en su voluntad, en la memoria, en la imaginación, en su fantasía. Su entendimiento, para que el geógrafo conciba, juzgue acertadamente lo que Dios quiere consignar por escrito. Lo juzga, primero lo capta, lo concibe en su interior, lo trabaja interiormente, dice, esto es de Dios, voy a poner por escrito. Bien. Se trata entonces de una iluminación. Una iluminación. Su voluntad, es decir, mueve la voluntad del escritor sagrado para que se determine a escribir tal libro o tal parte del libro, porque no creemos que lo hizo una vez por todas, rápido, una sentada. No, como toda obra humana, se lleva tiempo, paciencia y mucho aplomo para continuar, aguante, que no se cansa, escribe a gusto, contento, saboreando lo que dice. Bien. ¿Y de qué escribe? Escribe de lo que ve, sobre lo que ve, de lo que ha experimentado, cómo experimenta la presencia de Dios en la vida del pueblo. Se pone a escribir lo que ha descubierto como valioso. Cuando un escritor sagrado se pone a escribir es porque le importa lo que está viviendo. Por ejemplo, miren, los profetas existieron, fueron personas reales, pero ellos no escribieron. Una gente inspirada por Dios, discípulo suyo, seguidor, fan, como le llamen, se inspirado por Dios, dice, tengo que escribir lo que está diciendo Jeremías o Isaías. ¿Sí? Voy a decirlo porque me parece muy importante para todo el pueblo. Entonces ya se puede escribir. Pero ahora diciendo, esto es obra de Dios y va a ser la Biblia. No está pensando en nada de eso.
Simplemente lo quiere prestar un servicio a la comunidad. Bien. Los libros de la Biblia, el conjunto de libros de la Biblia, están inspirados en todas sus partes. No hay ninguna parte de la Biblia que no sea inspirada. No hay palabras de más. No. Todo está en su lugar y tiene su razón de estar ahí. Todos los pasajes, todas sus letras, todo. Como dice Jesús, la última tilde, la última letra pequeña, todo eso es palabra de Dios y mandamientos, de servir a Jesús a los mandamientos. La conclusión a la que llegamos coincide con la doctrina católica, que afirma que Dios inspira al autor sagrado para que escriba lo que Él quiere y en la forma como Él quiere. Todo está inspirado por Dios. No de chiripa escribió una poesía que canta los cantares. No por pura ocurrencia. Vino y escribió una historia. Dios quiere que esto sea historia, eso sea poesía, eso sea profecía, eso sea mandamiento. Y lo escribe como un todo, como una pieza completa, no remendada. No se nota cuando interrumpió. Que vaya que interrumpía cada rato, porque si va la luz del día, ya no podía escribir. Pero tenía que tener luz artificial con lámparas que quemaban combustible. Bueno, vamos a hablar ahora de las consecuencias de la inspiración. ¿Cuáles son? Empezamos por la unidad. Como todas están escritas por Dios, la Biblia es una. No hay divisiones, no hay contradicciones. A veces podemos entender que hay contradicciones en la Biblia. O lo que dice Jesús en una ocasión y lo que dice en otra. O lo que hace. Pero eso sucede en todas partes. Lo que pasa es que no hay contradicción entre la sabiduría. En la sabiduría no hay contradicción. Por ejemplo, hay dichos, refranes que conocemos. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y otro que dice, al que madruga Dios le ayuda. Entonces, ¿a quién le hago caso? Según, si eres bien perezoso, hazle caso al que madruga Dios le ayuda. Si eres precipitado, nervioso, angustiado, estás en estrés, estás todo estresado, cálmate. Queda el dicho para ambos casos, pero diferentes. Así la Biblia nos enseña siempre lo mismo, pero de una manera diferente, diferenciada, digamos. La unidad. La Biblia es completa. Decía hace rato que no le falta nada. No le falta nada. Todo lo que Dios quiere comunicarnos por escrito ya quedó como tal. ¿Sí? Entonces la unidad es una consecuencia de la inspiración. La completez, o como se diga, que se completa es la tercera. Y que falta una consecuencia muy importante, es la más importante, que vamos a dejar para la siguiente ocasión. Hoy quedemos con esto. La Biblia que yo leo, en realidad ella me lee. Ella sabe cómo soy. La Biblia es un espejo para cada uno de nosotros. Todo lo que le sucedió a Israel, probablemente me esté sucediendo a mí ahora, casi calcadamente. Por ejemplo, reflexionemos. Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel a través de su
de sus obras que realizó para liberar las plagas, el paso por el Mar Rojo, la columna de fuego, los líderes que iban con ellos, que van haciendo cabeza, todo eso, Dios te valió, Dios para sacar a los judíos de la esclavitud. Eso, la esclavitud, la liberación de Egipto, es un tipo, es modelo de lo que pasa a todo hombre, a todo ser humano. En realidad todos hemos sido liberados, no de la esclavitud social, tal vez también, pero hemos sido liberados de nuestros pecados. Nos liberó para ser más ágiles, para vivir más para Dios y buscando nuestra felicidad de una manera legítima, noble, sin servilismos, sin esclavitudes, sino libremente, alegremente, completamente. ¿Ven? Es un ejemplo, ¿ven? Pues, como decía, ya vamos a terminar el tiempo. Vamos ahora a recordar que espero su participación sugiriendo temas para que yo vaya preparándolos. Muy bien. Hasta la próxima. Oigo, Señor, tu palabra de amor. Oh Maestro, me enseñas y me llevas a ti. Oigo, Jesús, que me hablan de ti.